Yo también quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, estoy en tus manos, Señor, dándote gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Gracias por tu palabra, que es esa lámpara y lumbrera a nuestros caminos, que nos guía, Señor. Sin tu palabra estaríamos perdidos. Te doy gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y hoy te ruego, Señor, que yo dependa de ti, porque yo separada de ti nada puedo hacer. Y que tú me asistas en cada palabra que salga de mi boca, para tu gloria y honra, Señor. Amén. Bueno, el hermano Peter me va a colaborar. Vamos a hablar de historia. Para dar el mensaje, tengo que primero hablar un tiempo de historia. Y Peter va a ir tejiendo esa historia y al final vamos a ver cómo Dios hiló la historia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero hablarse por qué Dios guarda silencio. A todos creo que los que estamos más viejitos en el Señor, a mí me ha pasado. He estado 27 años orando por mi país, pero vi la gloria de Dios. Y ese periodo de oración me convirtió en una intercesora. Yo antes oraba, pero no con la intensidad que después me dediqué a orar. Y vi cómo Dios rompe el silencio. Entonces, mi mensaje, si quiero que quede grabado en los corazones, es que detrás de cada silencio, Dios está construyendo algo. Ese silencio no lo podemos ver como indiferencia, como olvido o como castigo. No. Cuando Dios está en silencio, hay una preparación detrás de ese silencio. Él te está formando para algo y Él quiere darte todo lo que anhela tu corazón. Si has pedido conforme a su palabra, Él nos va a responder a su tiempo. El problema es que nosotros nos acostumbramos al café instantáneo, al microondas, queremos todo para allá. Pero el Señor tiene sus tiempos, amén. Bueno, vamos a hablar del periodo intestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si ustedes abren su Biblia, por lo menos la mía lo tiene, sale Antiguo y Nuevo Testamento. Ese periodo se conoce como el periodo intestamentario, entre dos testamentos. Y pasaron 400 años para que ese silencio se rompiera. Pero ese silencio no se podía romper si Dios no iba construyendo a través de la historia ciertas condiciones para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos 400 años de silencio prepararon el contexto histórico, cultural y religioso para el acontecimiento, y lo voy a repetir muchas veces, para el acontecimiento más importante de toda la humanidad, como fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios se quedó en silencio esos 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista, cuando ustedes ven la Biblia, el último profeta que habló fue Malaquías. Y Malaquías termina su libro diciendo, he aquí yo envío al profeta Elías antes del gran día del Señor, antes del nacimiento de Jesús. Y después de eso, silencio. Pero Malaquías cumplió una función. Malaquías habla al pueblo para animarlo. ¿Por qué? Porque después que Nabucodonosor invadió la parte del sur, o sea, Judá, se llevó cautivos a todos los pobladores de Judá. Entre esos iba Daniel y sus amigos. Y en ese tiempo, el Señor le habla a Jeremías en el capítulo 29 y le dice, dile a mi pueblo que van a pasar 70 años de cautiverio, que construyan casas, que se casen, que construyan viñas, porque iban a pasar 70 años. Y efectivamente, después de los 70 años, Dios toma al rey persa, que era el enemigo de Israel, el que años antes había conquistado la parte del norte,
y saca un decreto para que el pueblo vuelva a su tierra. Entonces vemos cómo después que el pueblo regresa, pasan algunas décadas y vuelve nuevamente a apartarse del Señor. Entonces Malaquías, ¿qué es lo que hace? Da la última alerta para el pueblo. Antes de que viniera el silencio, él les habla y les dice que no sean indiferentes, porque habían caído incluso, eran cínicos delante del Señor. El Señor les decía, están fallando en esto, y ellos decían, ¿en qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos robado? Si leen el libro de Malaquías, hay una ironía. Entonces el Señor envía a Malaquías, que significa mi mensajero, para que él le hable al pueblo, porque después que él iba a hablar, esa última promesa que él dio, que antes de que viniera el día del Señor iba a enviar al profeta Elías, después de eso iba a haber un silencio de 400 años. Entonces muchas veces en nuestras vidas vemos el silencio como que Dios se ha olvidado de nosotros, como que nos está castigando, pero no es así. Él está construyendo algo. Y ese silencio se rompe. Voy a invertirlo de como lo di esta mañana, pastor. Ese silencio se rompe en Gálatas 4:4, cuando dice, pero después del cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál era ese cumplimiento del tiempo? Para que Jesús llegara a nacer, tenían que darse varias condiciones. Si no se daban esas condiciones, Jesús no podía nacer. Entonces, ese silencio fue un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y fue construido con lágrimas, con esperanza y con resistencia. Ya vamos a ver por qué hubo un momento de mucha resistencia de parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo judío, ellos eran un pueblo que se caracterizaban por tener la voz profética de Dios. Era la voz viva de Dios hablándole a sus corazones. Entonces ellos se acostumbraron a tener esa voz profética siempre en medio de ellos. Pero después del silencio, imagínense, ya no hay un profeta que diga, así habló Jehová, así les dice el Señor. Me acuerdo de Jonás, cuando fue a Nínive y le decía, de aquí a 40 años, a 40 días este pueblo será destruido si no se arrepienten. Entonces siempre Israel se movió a través de la voz profética, desde Moisés, Josué, Elías, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías y tantos otros profetas. Pero Malaquías, como el último profeta, habla y termina su libro con una promesa de que iba a enviar antes al profeta Elías, antes de que naciera el día del Señor, que era cuando naciera Jesús. Entonces, ¿qué le tocó al pueblo judío? Mantener la fe en esos 400 años. Perseveró en las Escrituras. Y yo me hago esa pregunta. Cuando ustedes están en silencio, porque tengo 42 años ya de convertida, y yo he podido ver a través de varias iglesias y varias partes donde he ido a predicar, que la gente a veces cuando pasa mucho tiempo en silencio, como que creen, no, Dios se olvidó de mí, dejan de orar y no perseveran. Y tiene que ser lo contrario, porque el pueblo de Israel, cuando dejó de oír la voz profética, se abocó a las Escrituras. Ellos escudriñaban las Escrituras como nadie. En ese tiempo donde no hubo voz profética, se dedicaron al estudio de las Escrituras. Por eso que cuando Jesús nace y crece y empieza su ministerio, Él decía, ¿oíste que fue dicho? Y ellos sabían de lo que estaba hablando. Cuando Jesús daba una escritura, ya ellos sabían, porque ellos desde pequeños, el pueblo de Israel, ese es Deuteronomio capítulo 6, se llama el Shema, allí dice, y estas palabras repetirás a tus hijos, de mañana, de tarde, al acostarte, al salir, cuando vayan con ellos. Eso lo hacía el pueblo de Israel. Instruía a sus hijos en la palabra de Dios. Entonces, cuando ya no hubo más voz profética, se abocaron al estudio de la Escritura, perseveraron en las Escrituras. Y cuando vino Jesús, ¿eran qué? Expertos en las Escrituras.
Entonces, el silencio no era vacío, era una preparación. Todo era un plan divino que ya estaba trazado. Malaquías significa mi mensajero, como les dije. Él vino a advertir, su mensaje fue advertir, corregir y encender una llama de esperanza antes de que viniera el silencio. Eso debe haber sido impactante, hablar Malaquías y después, aquí se dice pronto, pero 400 años es mucho tiempo. Entonces, Malaquías cierra su libro con esa escritura la promesa de que iba a venir antes de que viniera el Señor, iba a venir el profeta Elías. Entonces, cuando tú cierras Malaquías y abres el Nuevo Testamento en Mateo, 400 años, y todo el panorama cultural, histórico, religioso, ya todo había cambiado, pero ya todo estaba preparado. Para que Jesús naciera en el momento correcto se necesitaban 3 cosas. Vamos a ver si sé usar esto. Se necesitaban 3 cosas antes de que naciera Jesús. Un idioma universal. Después, acuérdense, después de la Torre de Babel, Dios confundió las lenguas. Y en el tiempo de Jesús se hablaban 4 idiomas. Se hablaba el griego koiné, que era diferente al griego clásico que hablaban los filósofos. El griego koiné lo hablaban los soldados, los que iban al mercado, los comerciantes, los soldados. Ya todo el pueblo hablaba el griego koiné, y ya les voy a decir de dónde salió ese griego koiné. Se necesitaba una red de carreteras, porque pensemos, si el evangelio llega, ¿cómo se iban a desplazar por las carreteras? Si no habían carreteras antes de eso. Y vamos a ver qué imperio fue el que construyó las carreteras. Y se necesitaba un contexto político específico para la venida del Señor. ¿Se acuerdan de Daniel 2, el sueño de Nabucodonosor? Cuando Daniel fue el que interpretó ese sueño y el rey estaba perturbado porque él se le había olvidado hasta el sueño y mandaba que se lo interpretaran y nadie puede interpretar ese sueño, pero iban a matar a todos los sabios y Daniel le pide al rey que le dé un tiempo y él ora con sus amigos y el Señor le da la interpretación. Y creo que eso lo saben todos. La cabeza era de oro, era el imperio babilónico con el rey Nabucodonosor. Después venían los brazos y el pecho, y era el imperio medo-persa, por eso que son 2. Fíjense, porque a mí me gusta dar cuestiones como docente que soy también. El medo-persa eran 2. Después venía el vientre, el medo-persa era de plata. Después venía el vientre que era en bronce, que era el imperio griego. Y después venían las 2 piernas, que era el imperio romano. ¿Y por qué son 2 piernas? Porque se dividió en el occidente y en el oriente. En el occidente la capital era Roma y en el oriente la capital era Constantinopla. Por eso eran 2 piernas. Entonces, imperios se levantaban, imperios caían antes de que viniera Jesús. Pero era necesario. ¿Y qué fue lo que hizo después de que se necesitaba hablar el griego koiné? ¿Quién trajo eso? Muchos les sorprende, Alejandro Magno. Alejandro Magno viene siendo la parte de bronce, el imperio griego. Y Alejandro Magno tenía una obsesión. Era hijo del rey Filipo II. Y esos reyes en esa época le ponían los nombres a las ciudades, el que fundaba la ciudad le ponía el nombre. En la Biblia de ustedes, cuando lean a los filipenses, es la ciudad de Filipo, que la fundó Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Miren cómo la historia se va hilando toda ella sola. Entonces muere el rey Filipo, lo matan. Y asume el poder su hijo Alejandro Magno, de apenas 20 años. Y él en 12 años hizo algo que nadie en la historia lo había hecho. Desde Grecia, pasando por Irak, Jerusalén, Egipto y hasta la India,
fue dominando todo. Y la obsesión de él era traer la cultura helénica, helenizar. Pero el helenizar imponía el idioma griego, pero el koiné, no el clásico. El koiné, el que era el cotidiano, el que hablaban todos. Y él tenía una estrategia, seducir a los pueblos conquistados con una seducción, porque el hablar griego era muy interesante. La cultura griega, el arte griego, la vestimenta. En aquella época, decir me he visto a los griegos era como decir muy cool hoy en día, ¿verdad? Entonces, Alejandro implanta el helenismo, él es el que impone el griego. Y cuando Jesús nace, ¿en qué se escribió el Nuevo Testamento? En griego. ¿Por qué? Porque ya estaba preparado a través de 400 años, ya el mundo conocido de entonces hablaba el griego. Y anteriormente a eso, la gente no se iba a poder entender, porque cada quien iba a hablar un idioma diferente. Y él implantó el griego koiné. Después de la muerte de Alejandro Magno, yo no estoy respetando bien. Después de la muerte de Alejandro Magno, que muere en el 323 a.C., quedan los generales, los que mandaban con él, que iban a todas las guerras con él, y le hacen una pregunta a Alejandro antes de morirse: ¿quién te va a suceder en el mando? Y él lo que dijo fue: el más fuerte. Cuando él dijo eso y muere, todos los generales empezaron una guerra, pero feroz, a ver quién se iba a quedar con el mando. A la final, los 4 principales generales eran Ptolomeo, Seleuco, que los puse en amarillo porque esos son los que me voy a detener a hablar, Casandro y Lisímaco. Ptolomeo fue a Egipto y Seleuco fue a Siria y Asia y Asiria, Asia Menor. Entonces es importante que nombremos estos dos, porque después que muere Alejandro, este Ptolomeo se va a Egipto, a la ciudad de Alejandría, que la fundó Alejandro Magno. Allí estaba la biblioteca, que era muy famosa, la biblioteca de Alejandría. Estaba el faro, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, ¿qué pasa? Ptolomeo II va a Jerusalén y le pide al sumo sacerdote que le busque unos sabios para que traduzcan las escrituras. Cuando hablo de las escrituras es el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que hasta entonces estaban en hebreo. ¿Y quién lo podía leer? Solamente los que hablaban hebreo, nadie más podía leer las escrituras. Entonces, Ptolomeo le pide al sacerdote que le busca 72 sabios, por eso se llama Septuaginta, la primera traducción, que fue del hebreo al griego. Entonces, ya los gentiles tenían acceso a las escrituras, empezaron a leer las escrituras. Cuando ustedes lean Hechos capítulo 10, ahí está la conversión de Cornelio, que dice que era un hombre temeroso de Dios, misericordioso, que ayunaba, que hacía limosnas con el pueblo, que tenía mucho favor con el pueblo. ¿Quién era este hombre? Alguien que ya había leído las escrituras en griego. A esa generación de hombres se les llama los hombres de misericordia, porque sin ser judíos, eran gentiles, ya estaban leyendo las escrituras. Y es emocionante porque cuando llega Jesús, ya tiene preparado una población de gentiles que conocían las escrituras. Y eso ayudó mucho al evangelio. Entonces, fue gracias a este hombre, a Ptolomeo, que mandó a traducir la Biblia del hebreo,
Cuando digo Biblia, es que yo a veces tengo que recalcarlo porque hay personas que como que no lo captan. No vean la Biblia así, porque eso fue en 1455 cuando Gutenberg sacó la imprenta. Anteriormente eso eran rollos. Y por cierto que el primer libro que imprime Gutenberg es la Biblia de Gutenberg, se llama así. Pero anteriormente eso eran rollos y se hacían a mano, no había imprenta. Entonces, este Ptolomeo contribuyó con la Septuaginta y ya las escrituras eran accesibles incluso a los gentiles, como les dije. En ese tiempo se hablaban los 4 idiomas estos, el hebreo, que se hablaba en el templo, que nomás que lo hablaban los judíos, el griego koiné, que fue el que implantó Alejandro Magno en todo el mundo conocido, el latín, que era en las órdenes militares, y el arameo en las calles, que era el que hablaba Jesús. Jesús hablaba arameo, pero también hablaba otro idioma. Entonces, ocurre algo después. Ese Seleuco, ese fue un demonio, pero con todas las letras. Es más, lo ponemos en mayúsculas, demonio, en la época anterior a Jesucristo. ¿Qué hizo Seleuco, que era uno de los 4 generales? Él quiso imponer la helenización que había comenzado Alejandro Magno, pero a la fuerza, a lo bravo, vamos a decir a lo venezolano. Entonces prohibió que las mujeres circuncidaran a sus hijos. Y ese era el pacto abrahámico, ese es el pacto de Abraham con el pueblo de Israel, que los hijos los circuncidaban al 8º día. Prohibido. El que tuviera una copia de los rollos, pena capital, muerte. El que guardara el sábado, pena capital, muerte. O sea, él estaba obsesionado por eliminar el judaísmo. Y hizo algo que impensable. Agarró un cerdo y lo sacrificó en el altar. Imagínense para un judío ver sacrificar un cerdo en un altar. Y agarró la sangre y la derramó sobre los libros. Entonces, construyó una estatua de Zeus, que era el dios olímpico de Grecia, del Olimpo, el jefe del Olimpo, el Zeus. Y entonces obligaba a los judíos a hacer sacrificios a los cerdos, a adorar la estatua de Zeus. Yo me imagino cómo se pondría el pueblo judío. Pero Dios, que trabaja en silencio, levantó a una familia, a un sacerdote de la familia de los macabeos, llamados Matatías. Él, cuando llegaron a donde él estaba y querían obligarlo a él y a sus hijos a hacer esas abominaciones, él se opuso, mata al verdugo, agarra a sus hijos y huye. Pero el enemigo era como de 10-1, o sea, era imposible ganarla en batalla a campo abierto. Y lo que hizo él fue que hizo una guerra de guerrillas. Fueron muriendo todos, esa familia. Y uno de los hijos, llamado Judas Macabeo, le decían el martillo, empezó a hacer estrategias y empezó a ganarle a los seleucidas. Y los empezó a arrinconar y triunfó. Pasados 3 años, él vuelve al templo y purifica el templo. Y enciende la menorá, que es el candelabro ese que tienen los judíos, y necesitaban el aceite para encender la menorá. Y el aceite no podía ser cualquier aceite, ni siquiera el incienso podían ellos, eso tenía sus especificaciones. Y el aceite encontraron un frasquito con el sello de uno de los sacerdotes que habían hecho el aceite para encender la menorá. Pero no más que iba a durar un día y la dedicación iba a pasar una semana. ¿Y qué hicieron? Vamos a encenderlo de todas maneras. Prendieron el menorá con el aceite, un frasquito que tenían, y duró toda la semana. O sea, fue un milagro de parte de Dios. Y se conoce como la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, que hasta el sol de hoy lo celebran los judíos. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, dice en Juan que él fue a esa fiesta.
Entonces, ¿por dónde vamos? Vamos a dejar ya a Ptolomeo y a Seleuco. Después que ya restauran, hubo mucha resistencia y eso se formó en el periodo de los 400 años. Ellos mantuvieron la fe, se abocaron al estudio de la palabra de Dios y guardaron mucha resistencia porque los querían eliminar. A Israel desde que lo fundaron querían eliminarlo. Un día voy a hablar de las guerras, de todas las guerras que han habido para destruir a Israel y no han podido. ¿Por qué no han podido? Fácil, porque Israel tiene que estar ahí para el cumplimiento escatológico de los últimos eventos de la Biblia. Si Israel no está ahí, no se puede cumplir la última parte. Entonces, Israel, dice el Salmo 121, que no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Entonces, no se den mala vida cuando estén, porque a Israel lo van a rodear, está rodeado de todos los enemigos y no van a poder. En último instante, ya cuando ya lo van a eliminar, viene Jesús en la última guerra. Así que tranquilos, que Dios tiene el control de la historia. Entonces, ya se había dado la implantación del idioma griego, tradujeron la Biblia del hebreo al griego, ya era asequible incluso a los gentiles, los 4 idiomas que se hablaban, y esto es muy importante. Porque nosotros cuando estamos en medio del silencio, eso es inherente al ser humano. Imagínense que yo estuve orando 27 años por Venezuela y la cosa se ponía peor y peor. Yo le lancé en oración a esa gente desde Génesis hasta Apocalipsis, de que se los digo, que se los digo. No hubo una escritura, yo tengo una libreta, mis alumnos lo saben, y voy anotando las escrituras que esto es para mí. Y en oración lo pongo en práctica. Yo le lanzaba a él hasta, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Por tanto, tu reino ha sido cortado. Yo le lanzaba todo el conocimiento que tengo de la Biblia, lo lancé en oración. Y la cosa se ponía peor. Había un silencio, pero mi silencio se rompió el 3 de enero del 2026, cuando se llevaron al dictador. Y hay algo que para mí es cómico, porque yo oraba por él, pero yo quería que lo eliminaran. Y un día le dije al Señor, Señor, yo no quiero ir al cielo y encontrarme con ese hombre. Y yo acababa de dar por la radio, que estaba en la radio en ese tiempo, Hechos, y acababa de dar Hechos 10, cuando la conversión de Cornelio, y el Señor me hizo así. No llames común o inmundo lo que yo limpio. Yo, ay, Señor, gracias. Entonces empecé a orar por la conversión, de verdad, empecé a orar por la conversión y ahora las noticias es que está preso y lo único que puede leer es la Biblia. Y yo, viste, nadie sabe, allá vamos a tener sorpresa. Pero ya el Señor tiene el control de todo. Y ahora el conocer que el Señor tiene control de toda la historia, ¿para qué me voy a afanar? Dice en Filipenses 5:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Ahora cuando algo no entiendo, yo no me voy a afanar por esto, tú tienes el control y tú sabes lo que estás haciendo. Y en el tiempo de Dios, que es el Kairos, Dios lo va a hacer. Hay 2 tiempos, el Kairos, que es el tiempo de Dios, que no tiene tiempo, y el de nosotros, que es el crono, que es el que se puede medir. De ahí viene la palabra cronómetro y de ahí viene la palabra crónica, porque lo podemos medir y medir. Yo tengo un cronómetro allá que me está diciendo cuánto tiempo me falta para terminar el mensaje. Entonces, Abacú escribe, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, y esa es la palabra que quiero que se graben en el corazón, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, muchas veces hay un plan de Dios que no va a ser para esta generación, va a ser para otra futura. Nosotros lo que tenemos que seguir es orando y saber que si dice la palabra en Primera de Juan, que si yo oro conforme a las Escrituras, sabemos que Él nos oye.
Y si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, dice la Escritura que aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, yo quisiera decirlo así, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Volvamos a la imagen de Nabucodonosor. Ya pasó el imperio babilónico, pasó el imperio medo-persa, pasó el imperio griego, ¿y qué viene ahora? El romano. ¿Y qué tenía que hacer el romano? El romano construyó las carreteras. Ahí está Peter hilando la historia. Los romanos construyeron las carreteras. Los romanos, porque sin las carreteras, ¿cómo iban a trasladarse Pablo y todos los apóstoles y todos los cristianos que salían a llevar las buenas nuevas? No habían carreteras anteriormente a eso. Y los romanos también impusieron la Pax Romana. La paz romana fue a la fuerza. La crucifixión no la inventaron los romanos, pero la perfeccionaron. La llevaron hasta el máximo sufrimiento. Y ellos, cuando crean la paz romana, las carreteras ya estaban seguras. Cuando lean el libro en Lucas, habla de la parábola del samaritano. ¿Cómo dijo Jesús cuando nombró esa parábola? En el versículo 30 dice que venía un hombre viajando de Jerusalén, iba a Jericó, y lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. Eso ocurría antes de la paz romana. La gente las asaltaban, los dejaban medio muertos en el camino. Entonces Jesús no iba a permitir que mataran a sus apóstoles así. Y entonces se crea la paz romana, se crean las carreteras, y iban a ser las autopistas que Dios iba a usar para llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces se da Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál era el cumplimiento del tiempo? De esos 400 años que se tenían que establecer el idioma, las carreteras, la paz romana, el enemigo que eran los seleucidas y la resistencia para que el pueblo judío se uniera, se abocara a las escrituras. Y después de eso surgen todos esos grupos, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. Los celotes eran guerrilleros y esperaban a Jesús con la espada, que creían que los iba. Por eso es que ellos no creyeron en Jesús, porque ellos lo esperaban no como el siervo sufriente que vino, sino como un rey con una espada que los iba a librar del yugo de los romanos. Entonces, cada uno fue cumpliendo su función. Los fariseos al principio eran buenos, después fue que se pervirtieron. Los fariseos creían en los ángeles, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, y los saduceos no. Los saduceos no creían ni en ángeles ni en vida eterna, por eso ellos que siempre andaban en conflicto. Los saduceos eran un grupo más reducido, eran la élite sacerdotal, los que estaban gobernando con Roma. Y entonces, como se vendieron a Roma también, la élite sacerdotal, estoy hablando, salen los esenios, que fue un grupo que como vio que todo estaba muy contaminado, se fueron al desierto y empezaron a copiar las escrituras, pero escrupulosamente. Ellos contaban hasta las letras y los espacios y tenían que coincidirles. Y ellos, en el año 70 después de Cristo, cuando Tito invade a Jerusalén y destruye todo, para cumplir lo que Jesús dijo, ven este templo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Antes de que ellos lo mataran a todos, ellos se fueron a las cuevas de Qumran y escondieron en unas vasijas los fragmentos de las escrituras. Y encontraron, en 1947 sucedió eso bellísimo. Un pastor beduino tiró una piedra, él oyó que la piedra cayó y como que rompió algo y era una vasija de barro que se oyó cuando se quebró, y él fue a ver y encuentra aquellas vasijas
llenas de fragmentos de las Escrituras, y estaba el rollo de Isaías completico. Dicen que de ese momento al de hoy hay un 99,99% de fidelidad de las Escrituras. ¿Por qué el Señor permitió eso? Porque a través de los años iban a decir, no, ya eso tiene muchos años, ya ese libro fue pervertido, o ese libro ya se tergiversó. No, tenemos la confianza de que las Escrituras son las originales, gracias a los esenios. Entonces la pregunta que yo les quiero hacer hoy, ¿cuál es tu Gálatas 4:4? ¿Cuál es ese cumplimiento del tiempo que Dios tiene que preparar en ti para romper el silencio? Yo comprendí que el silencio de Venezuela se rompió el 3 de enero, como les dije, de este año. Por eso fue que yo hice este mensaje. ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque yo estuve 27 años ininterrumpidos orando por Venezuela. Pero hubo alguien subió a un monte donde estaban las cárceles de allá, el helicoide se llama, muy famosa, donde torturan. Y una de mis oraciones, pero con ahínco, es por los presos políticos, porque ellos no han hecho nada, solamente estar en contra del gobierno, y los torturan, pero al estilo de la Edad Media. No tengo tiempo para explicarlo. Entonces alguien subió y con un micrófono grabó los gritos de ellos. ¿Y saben lo que ellos decían? Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Y entonces yo comprendí que el silencio es que Dios estaba cambiando el corazón de piedra del venezolano y poniendo un corazón de carne contrito y humillado. Y así como usó a Nabucodonosor, a los asirios, a los babilónicos, para traer juicio, Dios usó a esa gente, porque a Dios no se le escapa nada. Si ellos estaban ahí es porque Dios los permitió. Pero ahora se aprendió una lección y nos hemos vuelto al Señor. Cuando digo vuelto, allá en Venezuela hay mucho pueblo de Dios, mucho. Allá uno sale a predicar, nosotros teníamos una camiseta, le dicen aquí, ¿no? Conoce a Cristo por delante y por detrás. Y salíamos a los barrios a evangelizar. Y nos llamaban, ¡hey, vengan, vengan! Ellos nos llamaban, vengan que aquí está un enfermo, vengan para que oren. Y nosotros llevábamos la palabra y allá la gente se convertía. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, rapidito. Entonces, en Venezuela hay mucho pueblo de Dios, pero cayeron en idolatría cuando salió, es que no quiero hablar de política, pero cuando salió Chávez. Hasta el pueblo de Dios se abocó con una idolatría a ese hombre, y la Escritura dice en Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Chávez era una cisterna rota, Maduro es otra cisterna rota, esos no retienen agua. Y eso fue, el juicio vino, no por los impíos, vino por los cristianos, porque se dividían las iglesias, yo lo viví. No les podías mencionar, uno trataba de instruirlos y ellos con la idolatría con ese hombre. Bueno, quieren idolatría, ya les voy a mandar palo bien duro. Y nos mandó los chavistas esto, pero gloria a Dios, ya el silencio se rompió. Otra cosa que hizo los romanos, ¿cuánto tiempo tengo? Ya se me acabó, ¿no? Otra cosa que hicieron los romanos es que cuando Jesús nace en el tiempo de Augusto César. Es que la historia es muy larga. Matan a Julio César de 27 puñaladas el Senado, y él era el sobrino, y él lo dejó a él como sucesor, a Augusto César. Augusto, hay un dato interesante en la historia que me gusta mucho. La última Ptolomeo, ¿saben quién fue? Cleopatra. 300 años después matan a Cleopatra. Cleopatra, cuando sabe que la van a perseguir, mete a sus hijos en un barco y los envía para que huyan. Pero Augusto los persiguió, los agarró y los mató. Y ella se suicida y ahí muere el último de los Ptolomeos. Con la dinastía de los Ptolomeos terminó con Cleopatra. Pero Jesús nació en la época de Augusto César y el martirio fue durante Tiberio, porque ya había pasado Augusto. Pero Augusto, ustedes leen el capítulo 1 de Lucas y dice que en los tiempos de Augusto mandó a hacer un censo, que todo el mundo se tenía que empadronar en la ciudad donde había nacido.
Y resulta que Jesús nació en Belén, no en Nazaret. Y esa era la confusión que tenía todo el mundo en esa época, porque cuando decían, de Nazaret puede salir algo bueno, decían los fariseos. Y es que él no nació en Nazaret, él nació en Belén. Y fue por el edicto. Augusto, sin saberlo, estaba cumpliendo Miqueas 5:2, que dice así, que aquí lo tengo anotadito, yo me lo sé, pero para decirlo bien perfecto. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que sería Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. O sea, Augusto César, al hacer el censo, estaba cumpliendo Miqueas 5:2. María, de 9 meses de embarazo, tuvo que viajar, y cuando llega, yo les digo a los muchachos que les estoy dando clase, claro, ustedes van ahorita a un mundial y no hay hoteles, no hay mesadas, no hay nada. Eso fue lo que pasó. Como todo el mundo se tenía que empadronar en la ciudad, estaban los mesones, en esa época no habían hoteles. Ojo, estaban los mesones todos llenos y a él le tocó ir a un establo y ahí es donde nace el Rey de Reyes. Entonces, ¿cuándo se rompe el silencio de todo esto que les estoy contando? Cuando un ángel se le aparece a Gabriel, al padre de Zacarías, al padre de Juan el Bautista, y le dice el ángel, tu esposa tendrá un hijo. Y Malaquías, ¿ustedes se imaginan 400 años que no se había oído palabra de ningún profeta, ni voz de ángeles, ni zarza ardiendo, ni nada? Y él se queda como, claro, yo también me hubiera quedado así, después de 400 años. Entonces, ahí se rompe el silencio, cuando el ángel le dice a Gabriel, el ángel Gabriel le dice a Zacarías que va a tener un hijo, y nace Juan el Bautista para cumplir las últimas palabras de Malaquías del Antiguo Testamento, que antes de que venga el día del Señor iba a nacer el profeta Elías, porque él no era Elías, pero tenía el espíritu de Elías. Entonces, ahí se rompe el silencio. Y después de eso, viene, es que me he saltado muchas cosas. Aquí, este es importante. Este es muy importante. En esos 27 años, yo también le decía al Señor con este salmo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esas palabras las vamos a encontrar a través de todos los salmos. No solamente nosotros lo hemos hecho, lo hizo David, lo hizo uno en el Salmo 89, 34 también. Hay uno que dijo, Señor, ya no se me está acabando el tiempo, como quien dice, nosotros somos limitados, pero es que hay cosas que no va a ser para nuestra generación, para la otra. Aunque la visión se tardare, espérala, porque sin duda vendrá. Y después de eso que se rompe el silencio, a los 6 meses el mismo ángel Gabriel se le aparece a María, le dice que va a tener un hijo, pero ella sí no se asombró, ella dijo, ¿cómo va a ser posible esto si yo no conozco varón? Lucas capítulo 1. Y él le dice, el santo ser que nacerá en ti, el Espíritu Santo hará sombra en ti y vas a concebir. Después de eso yo me imagino el día que nació Jesús en el pesebre, el llanto del niño, otro más. Y después vienen los pastores cuando anuncian, ven los ángeles en el cielo. Y entonces se rompió el silencio, hermano, y fue glorioso. Ahora sí, ya, Peter, ya lo tienes listo. Y el hermano que me ayudó también esta mañana. Entonces, vemos cómo el silencio, después que el silencio se rompe, eso fluye, eso empieza todo a cuadrar, eso empieza todo a un desarrollo perfecto. Pero pregunto, voy a terminar con esa palabra. ¿Cuál es tu Gálatas 4:4? ¿Qué tiene que corregir en ti? ¿Qué tiene que crear el Señor en ti? Preparar en ti para romper el silencio.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice el apóstol Pablo. Así que esos 400 años de silencio, cumplimiento del sueño profético que tuvo Nabucodonosor, la estatua, ¿verdad? Alejandro Magno para implantar el idioma griego, el koiné. Los 4 generales que gobernaron después que él muere: Ptolomeo, Seleuco, Lisandro y Casandro. La traducción de los rollos del hebreo al griego en la Septuaginta. Se llama Septuaginta porque fueron 72 sabios, 6 de cada tribu. Después vinieron las carreteras por los romanos, la paz romana. En esa época salieron las sinagogas. Por primera vez el pueblo de Dios, los judíos, no tenían que depender del templo. Ellos empezaron a levantar sinagogas y empezaron a estudiar la Biblia con ahínco, los rollos, a orar y a instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Después viene, aquí se rompe el silencio. ¿Saben quién me dio esta imagen? La IA. Le pregunté, dame una imagen donde esté Zacarías hablando el ángel Gabriel, y me dio y yo, ¡ay, está perfecta! Entonces, el ángel hablando con Zacarías, y Zacarías está así. ¡Ay! Claro, después de 400 años que no había oído voz de ángel ni de nada. Después viene el nacimiento de Jesús, 6 meses. Después vienen los pastores y está roto el silencio. Y para la gloria de Dios, después de ahí empieza todo a fluir. Y Jesús no hubiera venido si no hubiera el Señor hilado toda esta historia. Entonces mi mensaje es: perseveren, no desmayen, más bien, porque es que hay gente que le pregunta al Señor, son osados, como que el Señor no tiene poder. ¿Usted se acuerda una vez que yo me encontré con usted? Yo siempre hablo algo con el pastor así rapidito. Y yo le estoy orando por Venezuela. Y no es que yo no sepa que Dios no tiene poder para librarnos, claro que sí. Lo que pasa es que el Señor le dijo a Jeremías que le dijeran que iban a ser 70 años. Yo lo que necesito saber es cuánto es el tiempo. Si yo sé cuál es el tiempo, me relajo, pero como yo no sabía cuál era el tiempo, pero yo seguí orando. Entonces, esa era mi inquietud, el tiempo, ¿no? Porque de que lo iba a hacer, lo iba a hacer. Pero hay cristianos que creen que Dios no es poderoso. Pero todo tiene un plan y un porqué para que se cumpla Romanos 8:28. Todo nos ayuda bien a los que amamos al Señor. Pregúntense, ¿cuál es tu Gálatas 4:4? ¿Qué está el Señor teniendo que construir en ti para que se rompa el silencio de lo que estás esperando? Que Dios te bendiga y que medites en esa escritura.